Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a hoy lunes correspondiente a la 24ª semana del tiempo ordinario. Vamos a darle hoy lunes 13 de septiembre del 2021 inicio a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Vamos allá. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículos del 1 al 8. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 27, dice lo siguiente. Salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica cuando te pido ayuda y levanto las manos a tu santuario. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra, y Él canta agradecido. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo, y bendícelo porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Señor, a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo, pero eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina, tengo soldados a mis órdenes. Y le dijo a uno: ve, y le digo a uno: ve y va, y a otro: ve y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndole a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer el comentario, la carta comentario que nos mandan nuestros hermanos del grupo de oración Cristo Jesús. Y después vamos a profundizar un poquito más. Dicen nuestros hermanos: queridos hermanos y hermanas,
La historia del encuentro virtual de Jesús con el centurión romano tiene varios vértices escandalosos. Centurión ha construido una sinagoga. B. Los judíos de renombre son amigos suyos, o sea, colaboracionistas con el régimen de ocupación. Y C. No está muy clara la relación entre el centurión y su criado. D. En ningún momento el centurión se presenta a Jesús, se sirve de intermediarios, los dirigentes judíos y unos amigos. Hermanos, ahí os equivocáis. Ahí os equivocáis. El centurión es gente de autoridad y tiene unos criados. Y le dice que ve los criados y los criados van. Pero después al final va él. Lo mismo que Dios. Primero manda a los profetas. Y como a los profetas no le hicieron caso y los mataron, envió a su hijo. Y aún así lo crucificaron. Lo crucificamos por nuestros pecados. Hermanos, ahí os equivocáis, pero un patinazo, pero grandioso. Nos dice así claramente. Siguen diciendo ellos, la reacción de Jesús se desarrolla en un guión imprevisto y desconcertante. No, jamás. Él se mueve por el amor, no de un guión. Aquí no miremos la parte material de las cosas, miremos la parte espiritual. El Señor, se encontró en una situación que no pudiese controlar, teniendo el Espíritu Santo a su lado y teniendo el Padre a su lado. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo decís esto aquí? Esto no es así, hermanos. Y aquí dice, Jesús siempre desconcierta y rompe nuestros esquemas fijos que buscan seguridades incluso en nuestra relación con Dios. Eso es mentira. Jesús no desconcierta. Ilumina el camino. Ese es el faro. Es el faro. Me parece que vosotros hoy me habéis metido la pata bastante hondo. Dice, el centurión es modelo de relación con Dios. Sí, es modelo de relación con Dios. Porque lo puso como ejemplo de fe. Vosotros, en la forma de redactar ese comunicado, no habéis sido modelo de relación de fe. Hermanos, ahí, hoy, os habéis patinado. Por eso he cortado vuestro comentario. Os recrimino ese comentario porque no es justo. No es justo. Para los que aman a Cristo, para los que siguen a Cristo, y solo piensan en los bienes, solo piensan en los bienes materiales y no siguen a Cristo, a Cristo le desconcierta. Los que piensan los bienes materiales y no buscan acaparar el bien espiritual, enriquecerse en sabiduría espiritual, claro, Cristo les desconcierta. Pero el que se aparta el bien material y recoge el bien espiritual y gana bien espiritual para su cuerpo, para su alma, está más unido a Cristo. Cristo no desconcierta. Somos nosotros los que nos desviamos del camino, no Cristo. En todas las alianzas es el hombre el que falla en las alianzas, no Cristo. No Dios el que falla en las alianzas. Falla el hombre. Hermanos, debemos comprender eso. Es muy claro. Vamos a reflexionar lectura por lectura, párrafo por párrafo, incluso coma por coma, lo que nos dice nuestro Señor hoy.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, ¿no? El capítulo 2, versículos del 1 al 8. Nos dice lo siguiente muy claro. Dice el apóstol San Pablo: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres. Ahí no abarca solo los hombres, sino abarca hombres y mujeres, toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Hoy en día serían los presidentes de los gobiernos de los países, que en algunos países no hay reyes. Bueno, pues es lo mismo. Ya lo decía el apóstol San Pablo a Timoteo. Seguimos sin obedecer. Vamos a iglesia, tal, pero no miramos las escrituras. No aprendemos de las escrituras. ¿Qué problema tenemos hoy en día? Cuando somos ciegos, el Señor nos manda convertidos, despertar. Tenemos la verdad delante y no la sabemos ver. Y nos dicen nuestros hermanos que Jesús desconcierta. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Dice: por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Y sigue diciendo el apóstol San Pablo: esto es bueno y agradable a Dios. Bueno y agradable a Dios. Nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Busquemos la verdad. ¿Por qué somos conformistas? Yo me quedo aquí en esta silla, no me levanto, no busco la verdad. Prefiero lo que me digan por la televisión, lo que me inventen por la televisión. No busco la verdad de la palabra de Dios. Prefiero mirar la televisión, estar entretenida en mi mente en la televisión y no buscar la verdad en la palabra del Señor. No leer las Sagradas Escrituras. Lo digo muy claramente. Más de la mitad de los problemas en esta vida se acabaría si todos hubiéramos leído una sola vez las Sagradas Escrituras. Una sola vez las Sagradas Escrituras. Muchos problemas se acabarían. Pero incluso no como religión en sí, como palabra, sino como costumbre de comportarse, saber comportarse con el prójimo, saber ayudar al prójimo, saber servir al necesitado, porque sirviendo al necesitado, sirviendo al prójimo, servimos a Cristo. Y si servimos a Cristo, servimos a Dios. Y todo por la gloria de Dios. Hermanos, qué mal nos equivocamos muchas veces. Sigue diciendo la palabra. También, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate de todos. Este es testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira y sin discusiones. Nos lo pide Cristo a través del apóstol San Pablo. Nos lo pide el Señor a través del apóstol San Pablo. Nos lo pide el Señor en su palabra. Nos lo pide Dios en la palabra, a través de la palabra de su Hijo. Y no hacemos caso. Debemos comprender, hermanos, que nos estamos equivocando. Porque es más factible servir a los demás que ser servidos. Yo no vengo a este mundo para ser servido,
vengo a este mundo para servir. Eso dice el Señor. Y yo si tomo de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en la palabra, tengo que hacer yo lo mismo. Porque nadie es más que su maestro, ni menos que su maestro. Por lo tanto, tengo que hacer yo lo mismo que nuestro Señor. Servir a los demás es servir al prójimo. Servir al prójimo es servir a Cristo. Servir a Cristo es servir a Dios. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿No lo comprendemos? Hace falta bajar, abrir esa cabeza, sacar ese serrín dentro para que nos demos cuenta, despertemos del foso en donde estamos metidos y no encontramos el faro de luz. Cristo no desconcierta, Cristo es el faro. Es el faro en mitad de la tiniebla. Es el faro de luz en la mitad de la tiniebla. En el centro de la tiniebla, de la oscuridad, para que podamos ver el camino que lleva a la casa del Padre. Pero ¿cómo? ¿Y el puente? El puente a ese faro es nuestra Madre Santísima. El puente. Por eso ella, corredentora, porque es el puente de unidad con su Hijo. Y si nos lleva a su Hijo, nos enseña cómo tenemos que ser obedientes y serviles como verdaderos hijos de Dios a su Hijo. Y acercarnos a la iglesia. Después, una vez que estemos con su Hijo, el Hijo nos lleva a la casa del Padre, porque nuestra Madre Santísima se convierte en nuestra abogada, y cuando estemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo en el último día, ella se convierte en nuestra abogada, porque ahí ella nos trae. Es como un abogado cuando trae a su cliente ante el juez, y el abogado expone todo lo que hicimos, todo lo que hemos sido en nuestra vida, todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y el juez, en vista de las pruebas, decide. Nuestra Madre Santísima, nuestra abogada. Pero es que no se da cuenta la gente. Debemos comprender, hermanos, que hay que amar a Dios, amar a nuestra madre, a la Madre de Dios, que es Madre nuestra, y seguir avanzando hacia adelante, sirviendo a los demás y al prójimo como a uno mismo. Lo mismo. Y así, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, son infinitos, son verdaderos, son obligatorios, no son, bueno, los uso o no los uso, depende de la situación, no. Son de obligado cumplimiento. El juez decidirá si cuando yo no lo usé y pedí perdón utilizando los sacramentos de la iglesia, hice bien el no usarlos, y el Señor, como me ha perdonado a través del sacerdote, quedan perdonados. Pero para eso están los sacramentos, que complementan los mandamientos de la ley de Dios. Hermanos, debemos comprender, pero no comprendemos. Aquí nos dice el Salmo 27, es muy, muy importante leerlo. Es muy importante este salmo leer. Dice: salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica cuando te pido ayuda, y levanto mis manos hasta el santuario. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía en mi corazón. Él me sonrió y mi corazón se alegra. Él canta agradecido. Si tú estás alabándolo en la iglesia,
estando en la iglesia, estando en su santuario, o sea que es la iglesia, estando en él, él está agradecido, está contento, porque tú estás con él y él siempre va a estar contigo. Es cuando tú no vas a la iglesia, es cuando viene el problema, porque él está triste, porque tú no vas a la iglesia, porque él te has apartado de su camino. Eso es lo que no debe pasar. Sigue diciendo, el Señor es la fuerza de su pueblo y el apoyo y la salvación de su Mesías. El apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo porque es tuyo. Es el pueblo de Dios, es pueblo de Dios, es suyo. Somos del Señor, somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, nada más. Y pide el Salmo, dice, apaciéntalo, condúcelo para siempre. Él es el pastor justo y verdadero. Es el pastor justo y verdadero. Hoy está un sacerdote, mañana está otro. Pero en el sagrario siempre está el mismo Santísimo. Hoy no voy a misa porque está ese sacerdote, no me gusta. Yo te digo, ora por el sacerdote que no te gusta. O que no hace bien su trabajo. Ora por él. Y agradarás a Dios. Pero si no vas a misa, al sacerdote le da igual. Pero el que está sufriendo porque no vas a misa es Cristo que está en el sagrario. Es el Altísimo, nuestro Señor Jesucristo que está en el sagrario, el que está velando por ti. Y se entristece porque tú no vas a misa. Y cometes pecado mortal por no ir por lo menos un día a la semana a la misa. Sobre todo son los domingos. Hermanos, debemos comprender tantas cosas y no las comprendemos. Que nos desviamos del camino cuando está marcado, perfectamente marcado por el Señor. En la lectura del Evangelio según San Lucas, de hoy capítulo 7, versículos del 1 al 10, nos dice así. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión que tenía enfermo a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho, al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos, los judíos, para rogarle que fuera a curar al anciano, al criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. ¿Qué ha hecho el centurión? Ha ayudado al prójimo. No importaba quién fuera. Yo hoy en día estoy viendo muchas veces en Cáritas gente musulmana que va a pedir. Y Cáritas no mira de qué religión eres, sino le da alimentos a un musulmán, a un católico, a quien sea. Aún es un ser vivo que pide ayuda. Es una criatura de Dios, aunque no sea hijo de Dios, es una criatura de Dios. Pertenece a la creación. Y si Cáritas lo hace, ¿cómo? A vosotros, hermanos, en vuestra carta, hermanos del grupo de oración de Cristo, decís eso. ¿Qué hizo Jesús cuando los ancianos le dijeron: nos ha construido una sinagoga? Es una persona que ayuda al prójimo. No importa la vestimenta que lleva, porque el ayudar a los demás es también darse a respetar. Y si tú tienes autoridad y te das a respetar, tú cuando llegues a un lugar, a un sitio, eres perfectamente admirado y perfectamente escuchado.
¿Qué problema hay? Yo conozco un compañero de la Guardia Civil que entró en un poblado gitano, muchas veces de estos hermanos separados, pero es del poblado gitano, evangelistas. Entró, detuvo a muchos ladrones, detuvo, hizo de todo, pero también ayudó. Cuando vinieron las mujeres a pedir dinero para agua, para leche, para pan, ¿qué hacía con esas mujeres? No, yo no te doy dinero. Yo te llevo al supermercado, te compro lo que necesites y te vas a casa con la compra. Pero yo no te doy dinero. Te doy la compra. Y después, ese hermano tenía problemas físicos y fue al hospital en Orense, en otra provincia cercana. Entró en el hospital y había un montón de gente gitana allí. Y toda la gente está todo mirando tanto gitano. Y se le acerca todos los gitanos a hablar con él. Ay, ¿usted qué tal? ¿Qué tal está? ¿Usted qué está haciendo por aquí? Dice, oh, voy a hacer una prueba, dice el hermano. Voy a hacer una prueba médica y tal. Pero vosotros qué hacéis aquí, dice, nuestro patriarca está enfermo y están haciendo pruebas y tal. Ah, bueno, pues que se mejore, hombre, que lo que necesite sin problema. Ay, gracias, muy amable. Eso es servicio. Ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. ¿Qué podemos preguntar más? Dice, al oír hablar esto, Jesús le envió a unos ancianos, y ellos presentándose a Jesús le rogaban, que decían, merece que lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y ha construido la sinagoga. Entonces él, ¿qué hace? Accede. Se fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirles, no fue unos amigos, fue el centurión, a decirles, Señor, no te molestes, no soy yo quien para entregar. Eso se lo dijo al centurión. No soy yo quien para que entres en mi techo, pero tampoco me creí digno de venir personalmente. Lo digo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo la disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le dijo uno, ve y va, y otro ven. Y viene a mi criado, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo sigue dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. En la traducción que está escrita aquí no es de la Biblia de Israel, la que se utiliza aquí en España, no está escrita, pero esa traducción la hizo el centurión, ese comentario lo dijo el centurión cuando salió fuera para hablarle de su criado. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es lo que decimos cuando el sacerdote en el acto de la misa presenta al Señor, al Santísimo. Este es el cuerpo de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tomamos de ese ejemplo, porque buscamos esa misma fe en todos los católicos, en todos los cristianos. Buscamos esa misma fe, porque el Señor dice, no he conocido una persona con tanta fe, ni en todo Israel. ¿Qué más podemos esperar? ¿Hace falta preguntar más? La gente no se da cuenta de las cosas. La gente equivoca, coge las riendas por diciendo esto sí, esto no,
para gusto propio. No, eso no es así. Eso no es así. El amor de Cristo es el amor de Cristo. Y es el mismo amor de Dios. Porque el que ve a Cristo ve a Dios. Y el que ve a Dios, para llegar a Cristo tienes que pasar por la Virgen María. Y dice, no, yo, dicen nuestros hermanos separados, dice, no, yo ya voy directamente a Dios. Ese es el camino más largo. Ese es el camino más largo. Porque el que no cree en su Hijo, no cree en Dios. Y el que no cree en la Virgen, no cree que haya venido nuestro Señor a este mundo. Porque no cree en la divinidad de nuestra Madre Santísima. Entonces tampoco cree en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si no cree en la venida de nuestro Señor Jesucristo, no cree en la palabra de Dios ni cree en Dios. Y se convierte en lo que denominamos un anticristo. Una persona contraria a toda fe. Una apóstata. Hermanos, debemos ser conscientes. El Señor nos da todo el amor que queramos. Todo. Pero somos nosotros lo que nos desviamos del camino. Y yo busco, tengo razón. Los demás no tienen razón. Pero, hipócrita, ¿no bien sabes que reconocer que los demás también tienen razón es ser de persona sabia? Y que el reconocer que cometes tus errores y se los ofreces a Dios como prueba de sacrificio es glorificar a Dios por todos tus errores, por todos tus pecados, y es pedir perdón en ese acto al Señor. Yo muchas veces no comprendo algunas actitudes, no solo de personas, sino de países, incluso el nuestro. Pero oro siempre por todos los países que abrazan unas ideologías contrarias a la fe cristiana, a la fe de Cristo nuestro Señor, para que el Espíritu Santo les ilumine, baje desde el cielo, les ilumine y reconozca, Señor, me he equivocado, he pecado contra ti y contra tu palabra y contra toda la iglesia. Sí que pido perdón y rectifico de mis errores. Pido que me impongas la penitencia que dé lugar y avanzaré hacia adelante al camino tuyo. Perfecto. Así se debe ser. Hermanos, debemos ser conscientes de nuestros errores. Somos personas, lógicamente. Estamos aprendiendo, lógicamente. Que nos equivocamos, lógicamente. Que también podemos corregir, también, lógicamente. Porque el corregirnos es de sabios. Correcto. Ahora, continuar con los errores y pensar que tú eres más que los demás es el pecado de egoísmo, prepotencia, cuando la humildad la dejas aparte, la caridad te olvidaste de ella. Y así es cuando se sufre. A lo mejor ganas aquí en la tierra, coges muchos bienes materiales. Ganas, yo vivo bien, ¿para qué necesito problema tal? Pero el Señor te espera en el cielo. Ya nos dijo la semana pasada, el que acapara riquezas en la tierra, llorará en el cielo. Así que, hermanos, pensemos más. Acordaos de aquella parábola, de
que le he hecho en las Sagradas Escrituras, cuando el rico le dice, ¿cómo tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Es lo mismo. Dice, es más fácil que entre un camello por la aguja, por el hueco de una aguja, por el agujero de la aguja, antes que pase un rico al reino de los cielos. Hermanos, porque si tú acaparas, enriqueces, sustituyes a Dios por la riqueza material, no enriqueces, no limpias la copa por dentro, no purificas tu copa por dentro, que es tu corazón, y solo limpias por fuera, vestido bonito, vestido blanco, vestido curioso, grandes joyas y grandes, pero tu alma por dentro está podrida, al final eso termina mal. Hermanos, debemos comprender que el amor de Dios es lo más importante. Bueno, vamos a dar siguiente lectura, siguiente capítulo, que corresponde con las Sagradas Escrituras, capítulo 15 del primer libro de las Crónicas. Vamos allá. David construyó casas en la ciudad de su nombre y preparó un lugar para el arca de Dios, donde plantó una tienda. Entonces dijo, el arca de Dios no puede ser transportada más que por los levitas, pues el Señor los ha elegido para transportar el arca y están perpetuamente a su servicio. David reunió en Jerusalén a todo Israel para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Reunió a los hijos de Aarón y a los levitas, hijos de Kehat, Uriel el jefe y sus 120 hermanos, hijos de Merari, Asayas el jefe y sus 220 hermanos, hijo de Gersón, Joel y el jefe y sus 130 hermanos, hijo de Elisafán, Semayas el jefe y sus 200 hermanos, hijos de Hebrón, Eliel el jefe y sus 80 hermanos, hijo de Uziel, Amizabdal el jefe y sus 112 hermanos. David llamó aparte a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asayas y Joel, Semayas, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros sois los jefes de las familias levíticas, purificaos vosotros y vuestros hermanos, para trasladar el arca del Señor, el Dios de Israel, al lugar que yo le tengo preparado. Por no estar vosotros allí la primera vez, el Señor, nuestro Dios, nos castigó porque no le consultamos como es debido. Sacerdotes y levitas se purificaron para trasladar el arca del Señor, Dios de Israel. Los levitas transportaron el arca apoyando las barras sobre sus hombros, como lo había prescrito Moisés por orden del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores con todos los instrumentos musicales de acompañamiento, arpas, cítaras y címbalos, hicieron resonar bellas melodías en señal de regocijo. Los levitas designaron a Hermán, hijo de Joel, a Sale y uno de sus hermanos, que era hijo de Beraquías, a Etán, hijo de Cusaya, uno de los meraquitas, sus hermanos. Después de ellos, en segundo lugar, estaban sus hermanos Zacarías, Zaiel, Semiramor, Geliel, Unín, Elián, Hermán, y así Etán, cantores, hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Uziel, Semiramot,
Jehiel, Uní, Eliad y Masellas tocaban arpas. Mataías, Elifleu y Micenas, Obedeón tocaban cítaras a la octava. Kenián, jefe de los levitas encargados de llevar el arca, dirigían el cortejo, pues era muy experto. Berequías y el Caná eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natael, Amasai, Zacarías, Benayás y Eliseth, sacerdotes, tocaban la trompeta delante del arca de Dios. Obededón y Elías eran también porteros del arca. La ceremonia del traslado de David, los ancianos de Israel y los jefes millares fueron con gran alegría a trasladar el arca de la alianza del Señor de la casa de Obedeón, puesto que Dios asistía a los levitas que llevaban el arca de la alianza del Señor. Se inmolaron 7 toros y 7 carneros. David vestía un manto de lino, lo mismo que todos los levitas que llevaban el arca, y los cantores, Kenanías, director del cortejo, y los porteros. David llevaba además efod de lino. Todo Israel trasladó el arca de la alianza del Señor en medio de las aclamaciones al son de las bocinas y las trompetas, los címbalos, las liras y las cítaras. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y al ver al rey David saltando y bailando, lo despreció en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, cuando desprecias a una persona así, cuando está delante del Señor, está el maligno poseyéndote completamente. Muchas de las procesiones que tenemos hoy en día en la vida normal, en la vida de hoy, se toman como referencia. Esa procesión que ya fue la primera, con cánticos y alabanzas. Hoy en día se pone orquesta, la orquesta, la banda que está tocando detrás, el sacerdote va detrás de la imagen de nuestro Señor Jesucristo o de la imagen del santo patrón a que corresponde a la parroquia. Se hace una canción, todo el mundo está cantando, todo el mundo lleva velas, todo el mundo lleva sus arqueros, gente llevando con barras igual como llevaron el arca en su tiempo. Se toma el mismo ejemplo. Esos cánticos son alabanzas a Dios. Y el que desprecia esos cantos, que puede ser un canto de una manera o canto de otra, que es el canto de cada país, de su región, de su comunidad, que están acostumbrados a cantar, pero siempre que sea en alabanza a Dios. Señor, yo te alabo, Señor, yo te sirvo. Hay muchísimos cánticos hoy en día, muchísimos. ¿Qué más podemos pedir? Hermanos, les pido que entren. Las personas hoy en día están perdiendo lo que es el amor, la presencia de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque están abrazando más al bien material antes que al bien espiritual. Debemos, hermanos, comprender que no estamos solos. Si nos consideramos que estamos solos es porque queremos. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos sentirnos así, hijos de Dios. Entonces sentir que un padre no abandona a un hijo. Entonces hago caso al padre.
para que el Padre a mi lado no esté triste, el Señor no esté triste ante mi conducta. No, me quedo un domingo, me quedo en cama, no voy a misa. ¿Y el Señor qué dice? Sufre, como si le clavaras una estaca, le volvieras a clavar la lanza en el corazón, le volvieras a crucificar por cada vez que cometes el pecado. Todo pecado mortal es como si le clavara al Señor otra vez la lanza en el corazón. Y lo hacemos sufrir. Lo hacemos sufrir porque no cumplimos sus mandamientos. Ni el mandamiento del Padre, ni el mandamiento del Hijo. Amad los unos. ¿Sabéis los mandamientos? Y ahora yo os doy otro mandamiento. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y aún así, no seguimos sin comprenderlo. Nos encontramos a gusto mirando para otro sitio. Estamos a gusto en este sofá y no me levanto del sofá porque estoy a gusto. ¿Para qué me voy a levantar? Pero si tienes que levantarte, ¿por qué no te vas a levantar? Cuando ya hayas pasado lo que tengas que hacer, si quieres volver a sentarte en el sofá, te sientas a gusto. La comunidad la encuentra uno en cualquier sitio, pero siempre siguiendo al Señor. La comunidad, el amor, la felicidad, solo se encuentra siguiendo al Señor, nada más. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.